Entonces, volvamos a abrir nuestro script de Python y miremos entonces qué otras cosas podemos hacer. Definamos dos variables, bueno, tres. A es 1, 2, B es 3 y C es hola. Entonces, como es un carácter, tenemos que escribirlo entre comillas. Bien, entonces yo puedo decirle aquí a el orden imprima A, B, C. Listo. Entonces, ejecutémoslo. Y efectivamente, entonces, él definió nuestras variables, les asignó un tipo, les asignó memoria, todo automáticamente, y simplemente me imprimió 2, 3 y hola, que fue la orden que yo le di, ¿verdad? Miren que las comas él no las pone. Las comas simplemente nos ayudan a separar las variables, o sea, decirle que esta es una variable diferente a la otra, pero él no las está imprimiendo acá, ¿correcto? Entonces miremos qué operaciones podemos hacer con esas cosas. Podríamos nosotros decirle entonces imprima la suma de A y B. Bien, entonces ahora me imprime solamente 5, que es la suma de 2 y 3. O podría entonces hacerlo con la división, digamos que la resta. Entonces queda menos 1, como estábamos esperando. Podríamos decirle que imprimiera la multiplicación. Y así. Podríamos decirle también que haga operaciones de pronto un poco más raras. Podríamos decirle que haga la división entera. Bueno, en este caso, digamos, la división entera va a ser automática, ¿no? Va a ser, digamos, 3 dividido 2 nos debe llevar ¿cuánto? 1, ¿verdad? Porque sería 1.5, pero como es división entera, entonces lo hace así. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo bueno, entonces yo podría, por ejemplo, hacer también el módulo. Entonces la operación módulo sería con esto. Bueno, hagámoslo lo más evidente, de pronto 7. Bien, entonces el módulo entre la operación entre la división entre 7 y 2. Bien, entonces nos da 1, porque pues el múltiplo de 2 más cercano a 7 es 6, y entonces nos queda 1. Bien, ahora entonces yo también podría decirle imprima la división entre 7.0 y 2.0. ¿Listo? Ahora entonces eso ya va a ser 3.5, que es un flotante, como estamos esperando. Pues la división entre los dos flotantes va a ser un flotante. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo pongo estos dos signos? ¿Listo? O sea, dos signos de división, uno después del otro. Entonces ahora me dice que es 3. Entonces, yo le dije que me hiciera la división entera. Bien, ese signo es para hacer división entera. Digamos, yo tengo estos dos que son flotantes, pero haciendo la división entera entre ellos dos. Sin embargo, a pesar de que, digamos, la respuesta es 3 de la división entera, él no me cambió el tipo. O sea, sigue siendo un flotante, solo que yo le pedí que me hiciera división entera, ¿verdad? Entonces, bien, yo podría cambiar el tipo. Yo podría decirle que me imprima el entero que resulta de la división entre 7.0 y 2.0, la división entera. Bien, entonces miremos qué sale. Y me dice ahora que ya es 3. Bien, es diferente. Este es un flotante, este es un entero. Y la razón es que yo le cambié el tipo. Entonces vamos a ver que las funciones en Python en general pues van a tener esta estructura, ¿verdad? Una palabra que define la función y sus argumentos. En este caso simplemente es un número que va entre
que van entre paréntesis. Entonces yo podría hacer lo opuesto. Yo podría, por ejemplo, cambiarle el tipo a uno de esos enteros que tengo acá. Bien, entonces ahora voy a decir conviértame a en un flotante y imprímalo. Entonces ahora ya a, que antes era 2, ahora es 2.0. Imprimámoslo uno al lado del otro para ver la diferencia. Entonces yo estoy imprimiendo aquí a, y después de a va el flotante, o sea, a convertido en un flotante. Entonces ahí están los dos números como esperábamos. Yo podría entonces también, por ejemplo, utilizar otras funciones, como por ejemplo esta, type. Type me va a retornar el tipo de variable que es la que tiene el argumento. En este caso pues a es un entero, entonces me dice que es un entero. Bien, entonces yo podría también, por ejemplo, decirle imprimir una cosa más interesante. Digámosle, por ejemplo, la variable a tiene guardado a. Entonces aquí le ponemos la variable y luego, y listo, démoslo así por un momento. Entonces me está diciendo la variable a tiene guardado a 2, que pues es el valor que tiene 2 acá. Yo podría continuar esto y decirle como, y además es de tipo, entonces aquí vamos a darle otro argumento, vamos a decirle type, el tipo de a. Bien, entonces yo estoy diciendo imprímame esta serie de caracteres, luego imprímame la variable a, luego otra serie de caracteres y luego el tipo de la variable a. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, la variable a tiene guardado a 2 y además es de tipo type int, es un entero. Bien, correcto. Entonces ahora veamos algunas estructuras de control. Pongamos, bueno, antes de que se nos olvide, también podemos hacer exponencial. Aquí en Python los exponenciales se hacen con dos asteriscos seguidos, como doble multiplicación, algo así. Entonces sería, por ejemplo, 2 a la 3. Bueno, escribámoslo con nuestras variables. A la b es 8. Entonces 2 a la 3 es 8. Bien, listo. Entonces ahora miramos estructuras de control, como es, por ejemplo, el if. Entonces ustedes ya saben cómo se utiliza un if. Pero en Python hay una pequeña diferencia, y es que la indentación, tanto para los condicionales como para los ciclos, que también vamos a ver algo de eso hoy, es fundamental. Entonces, pongámosle, por ejemplo, if a es menor que b, entonces que imprima a es menor que b. ¿Listo? Miremos qué pasa. Entonces en este caso a es menor que b, debería imprimirlo, ¿verdad? Entonces efectivamente lo imprime. A es menor que b porque entró al ciclo. Si le pusiéramos a es mayor que b, entonces no imprime nada porque no entra al ciclo. Simplemente asigna estas variables, luego se pregunta esto, hace el cálculo. Si esto es verdadero, entonces entra al ciclo. En general lo que va a haber aquí dentro es un booleano. Entonces esos son
No sé si recuerdan de sus clases de filosofía, me imagino, que existen los booleanos, entonces como si es verdadero, si es falso, bueno, entonces digamos, yo podría por ejemplo, en general digamos que 0, vamos a ver, digamos, if 0, pongámosle simplemente, y luego if cualquier otra cosa, se lo imprime. Entonces, en esos lenguajes generalmente el 0 va a ser el booleano falso y cualquier otra cosa va a ser el booleano verdadero. ¿Listo? Entonces, si yo le digo, cuando yo le digo si A menor que B, lo que le está haciendo allí es calcula calcula el valor de verdad de esta operación de A menor que B, ve que es cierta y por lo tanto entra a la condición. Entonces miremos la sintaxis de esto de nuevo. ¿Qué está haciendo aquí? Yo le pongo el if, luego de eso le pongo la condición y luego 2 puntos. Abajo de eso, y indentado, o sea, como dentro del ciclo le vamos a poner todo lo que haya sea, por ejemplo, print es A mayor que B, luego le pongo print A y B, y entonces él va a hacer ambas cosas. ¿Listo? Entonces él entró al condicional, perdón, imprime A es mayor que B y luego A y B. ¿Listo? Ahora podemos decirle, por ejemplo, else. Entonces, si no, imprima A no es menor que B, no es mayor. ¿Listo? Entonces, como todavía se cumple nuestro condicional, él entra al primero. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos esto de orden? Entonces, en este caso, ya no debería entrar. O sea, ya no debería entrar al if. Y como no entra al if, entonces hace lo que nosotros le digamos que haga en el else. O sea, si no, la otra opción. ¿Listo? En este caso, A ya no es menor que B. Nosotros podríamos ponerle tantos if seguidos como quisiéramos. Entonces, eso lo hacemos con el if. Entonces, el if es la contracción de else if. Entonces, si no, entonces pregúntese si A tal vez pueda ser igual a B. Entonces, digámosle print A es igual a B. ¿Listo? Entonces, pongámoslos iguales. Y nos entró A es igual a B. Entonces miremos las tres opciones de nuevo. ¿Qué pasaría si hacemos que se cumpla la primera condición? Entonces, si vemos que se cumpla la primera condición es que A sea menor que B. Entonces dejemos A en 2, B en 3 y entonces se cumple la primera condición, entra ahí y se sale de una. ¿Listo? Entonces, si son iguales, pues va a entrar. Mira, pregunta primero esta, se da cuenta que es falsa. Luego entonces pregunta esta, como es verdadera, entonces imprime y ya se sale. Si no, entonces sigamos, entra, si fuera menor que, o sea, si A fuera mayor que B, entonces entra en la primera, se da cuenta que es falsa, mira en la segunda, se da cuenta que es falsa, y como tiene una opción de else, entonces se va a la tercera, o sea, hace lo que le digamos en la tercera opción. ¿Listo? Entonces, sí, eso. Entonces, eso sobre condicionales. Bien. Ahora entonces veamos que nosotros podemos hacer ciclos. ¿Cómo hacemos ciclos? Hay varias formas de hacerlo. Ahorita veremos una que es while. ¿Listo? Entonces tiene una estructura muy parecida al condicional. Entonces lo que va a hacer aquí es que en el argumento, digamos, del while le pondremos la condición que debe cumplirse para que él siga haciendo
lo que esté dentro de su ciclo. Entonces, por ejemplo, digámosle mientras i sea menor que n. ¿Listo? Entonces aquí tendremos nosotros que decir que es n por lo menos. Entonces n va a ser 10. ¿Listo? Entonces digo, mientras i sea menor que n, imprima i. Entonces tengo que decirle dónde empieza i, ¿verdad? Entonces i, digamos que empiece en 1. Y luego entonces te digo, i va a ser igual a i más 1. Bien. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, estoy primero definiendo cuánto va a ser n, cuánto va a ser i, o sea, dónde va a empezar cada una de estas. Y luego entonces le doy la condición. Entonces, si esto se cumple, él entra en el ciclo, ejecuta lo que haya que ejecutar dentro del ciclo y después vuelve a preguntar. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta que esto no se cumpla y entonces sigue. O sea, se sale del ciclo. Yo tengo que tener cuidado de que la condición se cumpla, pero que no. O sea, bueno, que se cumpla dependiendo de lo que me interesa, pero que no se cumpla infinitamente. O sea, si yo le digo while 1 sea menor que 2, entonces haga esto, pues él siempre lo va a hacer y se va a quedar en el ciclo infinitamente, ¿verdad? Porque si 1 siempre es menor que 2. Entonces va a imprimir i ad infinitum. Entonces digámosle, bueno, mientras i sea menor que n, y como yo aquí estoy diciéndole que cada paso del ciclo él le sume 1 a i, entonces eventualmente eso se tiene que dejar de cumplir. Entonces ejecutémoslo. Entonces miremos qué hizo. Entonces él entró al ciclo y bueno, la primera vez que entró y era 1, luego era 2, la tercera vez y era 3 y así sucesivamente entró muchas veces al ciclo hasta que llegó a 9. Cuando llegó a 9, entonces imprimió 9 y luego volvió a... Entonces le añadió 1 a 9, entonces ya ahora i es igual a 10. Volvió a preguntar el ciclo. Entonces, ¿10 es menor que 10? No. Entonces, ya no entra el ciclo y se sale. Entonces, eso. Tenemos que tener en cuenta que lo que él está haciendo aquí es, primero, digamos aquí, esto va de izquierda a derecha. Entonces lo que él está haciendo aquí es primero calcula cuánto es i, le suma 1 y después se lo reasigna de nuevo ahí. Bien, entonces hay que tener cuidado con ese orden, que no se nos vaya a confundir el computador. Pues o sea, que no estemos dándole órdenes incorrectas. Bien, entonces eso era por el momento. Ya podemos entonces podemos anidar esas estructuras. Digámosle que mientras podríamos hacer, por ejemplo, mientras i sea menor que n, y si i es par, entonces como le decimos que es par, pues la forma podría decir simplemente cuando yo lo divido con, si yo le digo operación módulo es igual a 0, entonces si el residuo cuando yo lo divido entre 2 es igual a 0, entonces imprímame i. ¿Listo? Entonces miremos qué pasa. Yo aquí, ¿qué tuve que hacer? El if está dentro del while y lo que yo quiero que haga está dentro del if. ¿Listo? Entonces recuerden, la indentación es importante. Entonces miremos qué hace. Entonces aquí el programa se me quedó infinitamente en un loop, ¿verdad? O sea, se quedó en ciclo infinitamente. ¿Por qué? Miremos lo que yo hice. Yo le dije, mientras i sea menor que n, entonces qué pena. Entonces, de nuevo, yo le dije,
primero entonces asigné a i el valor de 1 y le dije entonces mientras i sea menor que 10, o sea mientras 1 sea menor que 10, entra al ciclo. Entonces él entró al ciclo porque eso se cumplió. Luego se preguntó, ahora, el residuo de el residuo de 1 dividido 2 es igual a 0. Entonces en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo imprimo esto acá? O sea, eso en principio no se cumple, ¿verdad? Porque cuando yo divido, cuando yo saco el residuo de 1 entre 2, me da 1. Y por lo tanto no entra en el condicional. Entonces él no lo imprime, pero hay otra cosa, tampoco le está sumando 1. Entonces i sigue siendo 1 y vuelve a entrar en el ciclo. ¿Listo? Y así se cumple todas las veces que entra el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no quería poner esto acá, pero lo que realmente tenía que haber hecho es poner esto acá. Entonces, si el número es par, lo imprime. Si no, entonces no lo imprime. Pero en cualquiera de los dos casos, sea par o sea impar, le está sumando 1 cada vez que pasa en el ciclo. Bien, recuerden lo que le estaba diciendo de que teníamos que tener cuidado de que no entrara en loops infinitos. Pues eso fue lo que pasó aquí. Entonces ahora volvamos a ejecutar. Entonces ahora sí funcionó como nosotros queríamos que funcionara. Primero lo hizo con 1, se dio cuenta que no era par y por lo tanto no lo imprimió. Pero le sumó 1 y volvió a entrar al ciclo. Ahora es 2, como es par sí lo imprimió y le sumó 1. Entonces ahora es 3. Vuelve a entrar, se da cuenta que es impar, no lo imprime, le suma 1, ahora es 4 y etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 8. Luego lo hace con 9, lo hace con 10, pero entonces cuando, bueno, con 9 se da cuenta que es impar, no lo imprime y le suma 1, queda 10 y entonces ya vuelve a preguntar en el ciclo, ¿es menor que 10? ¿10 es menor que 10? No, y por lo tanto ya se sale del ciclo y termina nuestro script. Bien, entonces eso era como por el momento una cosa que quería que vieran y listo, nos vemos en clase.